fármacos tranquilizantes o benzodiazepinas, que es lo mismo. Dentro de las benzodiazepinas tenemos a lo que es el midazolam, tenemos el diazepam y tenemos al lorazepam y al flumazenil. Los tres primeros, el midazolam, el diazepam y el lorazepam, tienen que ser benzodiazepinas agonistas. Y el flumazenilo viene a ser también una benzodiazepina, pero es un antagonista. Antagonista. ¿Quién sabe qué es agonista y qué es antagonista? ¿Qué se entiende por agonista? ¿Qué se entiende por antagonista? Farmacología. Debería llevarlo farmacología, ¿no es cierto? ¿Qué es agonista y qué es antagonista? Incluso también hay agonistas parciales o agonista-antagonista. Pero en este caso, ¿qué es agonista y qué es antagonista? Agonista es lo que estimula, lo que ejerce una acción, pero activando. Y el antagonista es el medicamento que bloquea esa acción a un determinado fármaco. Entonces, si estos tres primeros estimulan, el flumazenilo desactiva, antagoniza todos los efectos de los tres primeros mencionados. En anestesiología, de estos tres agonistas, benzodiazepinas o tranquilizantes, el más usado es el midazolam, segunda alternativa el diazepam y tercera alternativa el lorazepam. Esa es la secuencia, Habíamos mencionado que todos los anestésicos generales de uso endovenoso actuaban sobre qué neurotransmisor? Sobre el GABA, ¿no es cierto? Sobre el GABA. A excepción de uno, ¿cuál era? La ketamina. Después todos actúan sobre el receptor GABA, que viene a ser el neurotransmisor a nivel central de acción inhibitoria, ¿no es cierto? Inhibitoria. ¿Quién se acuerda cuál sería la farmacodinámica? Si bien actúa sobre el neurotransmisor inhibitorio GABA, ¿cómo está conformado ese complejo receptor de las benzodiazepinas en relación al neurotransmisor GABA? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se ha tomado la molestia de estudiar? Miren que sus notas están pésimas, de una gran mayoría. Y así va a estar, yo creo, más porque no me están yendo a las prácticas hospitalarias y yo lo estoy tomando muy en cuenta, porque ya también yo llevo o anoto en la lista, ¿no es cierto? A los que han ido, me tomo la molestia de anotar, pero no me están yendo a las prácticas. ¿Y en qué no va? Sin presentar o mínimamente tener el respeto de llamar y decir que no va a ir, pues tiene falta. Y los que han faltado la anterior semana, que son 4, tienen falta. Así que cuando llegue las notas finales, pues ahí no vengan a
a pedir ayuda, al menos los que están dejando a un lado lo que son las prácticas hospitalarias. Bueno, si hablamos de farmacodinamia de las benzodiazepinas, hablamos de un complejo receptor. Este complejo receptor está formado por 4 cadenas o 4 subunidades, que es lo mismo, 2 alfa y 2 beta. Y entre estas 4 cadenas o subunidades existe un canal para un determinado ion, que es el ion cloro. O sea que el cloro está relacionado con la farmacodinamia de las benzodiazepinas. Las subunidades alfa son específicas para las benzodiazepinas y las subunidades beta son específicas para el neurotransmisor GABA. Entonces, cuando nosotros administramos cualquiera de las benzodiazepinas, al ingresar una de ellas, activan los receptores de la cadena beta. Y al activarse estos receptores de la cadena beta o subclase beta, se abren los canales para el ion cloro. El ion cloro ingresa y va directamente a la célula nerviosa. ¿Cuál es la célula nerviosa? Las neuronas, ¿no es cierto? Las neuronas a nivel de la terminación nerviosa postsináptica. En ese momento la estimula, la hiperpolariza y la inhibe. Y de esa manera es que ejerce su acción las benzodiazepinas al dejar ingresar el ion cloro a través de este complejo receptor. En relación a su farmacocinética, que me refiero a lo que es su absorción, su distribución, su metabolismo y eliminación, lo hacen por vía hepática. Se metabolizan por vía hepática y en mínima cantidad por vía renal, Si bien existen diferencias entre estas benzodiazepinas, hablando de las benzodiazepinas agonistas, vamos a ver que en relación a su potencia relativa, si le damos una numeración del 1 al 10, vamos a mencionar que la potencia relativa del diazepam es de 1 sobre 10, la potencia relativa del midazolam en relación del 1 al 10 es de 3, la potencia relativa, y del lorazepam su potencia relativa es de 5. O sea que ahí ya tenemos diferencia, potencia relativa. Vida media de eliminación. También hay diferencias entre estas 3 benzodiazepinas. Diazepam, su vida media de eliminación es variable, y ustedes si revisan 2 o 3 libros de farmacología van a ver que es variable su vida media de eliminación, pero nos vamos a quedar con la que les voy a dar, que es de 21 a 37 horas, vida media de eliminación del diazepam. Del midazolam 1 a 4 horas, y del lorazepam 20 a 40 horas, vida media de eliminación. Dosis de inducción, que es la que me interesa que ustedes sepan. Para el diazepam
es de 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso. El midazolam de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso y de lorazepam de 0,1 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuáles son los efectos clínicos que ocasionan estos fármacos o estas benzodiazepinas? Cuando nosotros administramos, independientemente cualquiera de ellos relacionados a los agonistas, los efectos clínicos son efecto ansiolítico, efecto sedante, producen amnesia, unos anterógrada, otros retrógrada. Por ejemplo, el midazolam produce una amnesia anterógrada y el diazepam una amnesia retrógrada. También entre los efectos clínicos, aparte de la amnesia, también producen de alguna manera cierta relajación dependiendo de la dosis, y también dependiendo de la dosis podemos producir depresión central y depresión respiratoria. Esos son los efectos clínicos. Ahora, los usos clínicos de las benzodiazepinas, el por qué nosotros utilizamos en anestesiología son los siguientes. Lo utilizamos en la medicación preanestésica, lo utilizamos para sedar al paciente, lo utilizamos para la inducción de la anestesia, lo utilizamos para el mantenimiento de la anestesia y también lo utilizamos por su efecto anticonvulsivo. Esos son los usos o indicaciones clínicas desde el punto de vista de lo que es la anestesiología. Otra diferencia o el por qué utilizamos más el midazolam en relación al diazepam y al lorazepam es porque el midazolam es muy liposoluble. Su administración por lo general no produce dolor, como así lo presenta con la administración del diazepam y del lorazepam. Con el midazolam no hay dolor. Y por otro lado también por su vida media de eliminación, que es relativamente corta, de 1 a 4 horas, término medio 2.4 a 2.5 horas. O sea que no es mucho, ¿no es cierto? No es mucho. De las 3 benzodiazepinas, la que mayor ejerce un efecto amnésico es el lorazepam. Por eso es que también lo dejamos para última alternativa, para no tenerlo por mucho tiempo con amnesia. Cuando nosotros, dependiendo de la dosis, hemos ocasionado una depresión central o una depresión respiratoria, el paciente no quiere despertar, tiene problemas de ventilación, eso lo relacionamos con una intoxicación farmacológica. Cuando eso sucede, recién utilizamos el antagonista, que es el flumazenilo. Entonces utilizamos el flumazenilo a razón de 0.2 miligramos por kilogramo de peso por viento venoso y revertimos el efecto. ¿Cuánto dura o su vida media
del flumacenilo es de 60 minutos o de 1 hora. Los libros mencionan que ha habido pacientes que si bien han salido de la depresión o de la complicación, pasado la hora del efecto del flumacenilo, pueden nuevamente hacer depresión respiratoria o depresión central. Algunos. En caso que eso sucediera, podemos administrar otra dosis o alcanzar una dosis máxima del flumacenilo de 1 miligramo. Después no tiene otro inconveniente el uso del flumacenilo. Eso en relación a las benzodiazepinas. A nivel del sistema cardiocirculatorio, dependiendo de la dosis, nosotros podemos ocasionar una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la presión arterial. A nivel del sistema respiratorio, también dependiendo de la dosis, podemos llevar a una depresión respiratoria. Entonces debemos tener pero muy en cuenta y manejar siempre la dosis por kilogramo y peso. Por eso es que se las he dado de cada una de estas benzodiazepinas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, joven? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuál era la dosis, doctor, del flumacenilo? Del flumacenilo 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Máximo 1 miligramo. Y la ampollita viene de 0.2, o sea que podríamos utilizar ¿cuántas ampollas? 5, ¿no es cierto? 5. ¿Perdón? Para revertir lo que es la depresión respiratoria y lo que es la depresión central. O sea, el paciente muchas veces lo llevamos a un plano profundo, ¿no es cierto? Y entra en un sueño profundo. Entonces nosotros no podemos dejar a un paciente totalmente dormido y a la vez también con problemas de la respiración. Ahí es donde utilizamos el flumacenilo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿hay posibilidad de que, aunque yo administre 1 miligramo, el paciente ya no responda? En medicina todo puede darse, ¿no es cierto? Pero ella sería muy tan mala suerte porque estuviéramos hablando de darle un espacio, un chance de 5 horas, porque 0,2 sería para 1 hora, ¿no es cierto? Si administramos 5, tuviéramos 5 horas, sí hay la probabilidad de que si bien el paciente pudiera quedar todavía dormido, pero ya no en un plano profundo, estaría de acuerdo, por ejemplo, ¿no es cierto?, a las fases del sueño, que estuviera en una fase 1 o fase 2, donde uno con un pequeño estímulo, no doloroso, sino de tocarlo y hablarlo, el paciente ¿qué va a hacer? Va a despertar y va a responder. Y por otro lado, ya va a estar ventilando bien. O sea que sería muy productiva. ¿Qué otra pregunta? Doctor, ¿el paciente con adicción tiene alguna contraindicación? Contraindicación no, más por el contrario, yo lo que he visto como por la experiencia de los años para empezar, en 25, casi 30 años de especialidad nunca he utilizado flumacenilo.
y he utilizado harto benzodiazepina hasta ahora. Pero yo en mi equipo siempre ando con mi ampolla de fumarcelina, porque si no me ha pasado en todo este tiempo, puede que mañana me ocurra, ¿no es cierto? Entonces, sí tenemos que ser precavidos. Y por otro lado, en pacientes adictos, por ejemplo, no sé si alguna compañera, no me acuerdo, estuvo conmigo en la valoración, es muy importante preguntar si mastican coca. Eso lleva a una adicción y a una tolerancia, ¿no es cierto? Que ustedes saben qué es adicción y tolerancia. No coqueo hoy día y me pongo rabioso con todo y tengo que sí o sí buscar ya hasta obtener el producto. Entonces, en estos pacientes que son adictos a algo, por ejemplo la coca, lo que yo hago es recomendar que dejen una semana o 2 semanas antes hasta que se opere para disminuir esa adicción. ¿Ya? Y ahí ellos tienen que poner mucho de su parte, o bien, si no ellos no hacen caso, lo que hacemos es aumentar la dosis, porque ya son pacientes adictos, ¿no? Y la adicción, ¿qué es la adicción? Hoy consumo una tableta, mañana 2, pasado 3, pasado 4, y así voy con la adicción y la tolerancia. Por eso es que cuando nosotros las benzodiazepinas solamente utilizamos para el acto anestésico, nada más. Pero por ejemplo, los psiquiatras es de su uso común. No sé si ustedes en la casa tienen algún familiar o algún conocido que ya es medicado por mucho tiempo, no con estas benzodiazepinas, pero tal vez ustedes han debido escuchar o ver lo que es el famoso clonazepam. Incluso si ustedes son curiosos, con el clonazepam van a ver que el comprimido es así de larguito y delgadito, pero viene ranurado. Y eso ranurado es para tener pedacitos más pequeños, si no me equivoco, viene con 4 ranuras, ¿no es cierto? Ya. Y viene de 10 miligramos, si no me equivoco, el comprimido. Y viene de 4 ranuras, entonces el psiquiatra empieza, puede ser con una ranura, ve que el efecto no es el ideal, aumenta la otra parte hasta darle el comprimido completo. Y él se siente bien a gusto y todos los días se pide lo mismo. Pero el destete que se llama, ¿cómo ahora lo saco de esa adicción e intolerancia a ese paciente? Un grosso error es cortar de una manera brusca, de un día para otro, decirle ya no tome más, después de que este paciente ha tomado por meses. Entonces ahí está el rebote. Mi organismo no va a aceptar esa situación. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Hacer el destete, que se llama, este mes va a seguir tomando su dosis completa, pero al segundo mes yo le disminuyo una cantidad, el próximo mes otra cantidad, el próximo mes otra, de manera insidiosa le voy quitando, de manera que mi organismo ya va a ir tolerando hasta que no me va a pedir más ese efecto. No sé si me dejo entender. De las benzodiazepinas, el que menos produce adicción y tolerancia, para que ustedes sepan, es el alprazolam. El alprazolam.
que viene también con su nombre comercial muy conocido como es el Tricalma. El Tricalma. Ese es el que menos, casi nada, produce adicción y tolerancia. Por eso es que, por ejemplo, los cardiólogos, en pacientes que tienen ciertas arritmias o taquicardia, y en la noche sienten ciertas palpitaciones, o son pacientes hipertensos que por todo y por nada se asustan y la presión se sube, ustedes van a fijarse que los cardiólogos a todos estos pacientes, o a una gran mayoría, les dan el antihipertensivo acompañado con el alprazolam. Y esa combinación hace que la presión arterial, la frecuencia cardíaca baje a niveles normales y el paciente se sienta tranquilo. ¿Ya? Eso como algo más que ustedes sepan, pero eso no lo hacemos en anestesiología. En anestesiología solamente utilizamos, como les he mencionado, inducción, que le va a dar sueño, mantenimiento, prácticamente. ¿Sí? El Neuril es el clonazepam, es una benzodiazepina. El Neuril es de Vagó, ese es su nombre comercial, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros los médicos, ya, yo enseño farmacología, pero enseño farmacología con el nombre genérico. Porque si ustedes se van a la China, ya, el clonazepam va a ser el clonazepam. Ya, en cambio aquí, por ejemplo, dice la compañera, el Neuril, ¿no es cierto?, es de Vagón. Y es caro. Si yo compro el Neuril como Neuril, me sale caro. Pero si yo voy con el nombre genérico, me va a salir económico y es el mismo. Es el mismo. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a manejar farmacología con el nombre genérico. Sin ir lejos, ustedes van al Brasil y en el Brasil, en la mayoría de las farmacias hay un letrero así grande. Dice recete con el nombre genérico. Así que allá por ejemplo muy poco o nada el nombre comercial. Así que acostúmbrense al nombre genérico. Otro ejemplo, el paracetamol. ¿Cuál es su nombre genérico? Acetaminofén. De los AINES, si ustedes aquí por ejemplo ven, hay muchos AINES, por ejemplo el diclofenaco sódico. ¿Con qué nombre genérico comercial lo conocen ustedes? ¿Ah? Lertus. Luego Clofenac Relan, Clofenac B1, B6, B12, que si ustedes van al pobre paciente le hacen temblar el bolsillo ahora que está todo caro, porque con esos nombres es caro. Pero si uno receta con el nombre genérico, de seguro que va a ser más económico. Y el efecto va a ser el mismo. El mismo. Entonces, eso como una sugerencia o un consejo. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, el anestésico que sea más usado como sedante para la inducción. Para la inducción, midazolam. 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 ¿Qué más? Propofol. Propofol. Otro fármaco muy utilizado hoy por hoy en anestesiología, también de uso endovenoso. ¿De qué familia es el propofol? Es de la familia alquilfenol. Es un alquilfenol, ya no es una benzodiazepina, ya no es un barbitúrico, es un alquilfenol. También por su estructura química, el propofol
se lo conoce también como 2.6 diisopropilfenol. Es lo mismo. 2.6 diisopropilfenol. Este propofol, como algo de historia, por ejemplo, cuando yo recién terminaba la residencia, usar propofol era solamente para pacientes que realmente tenían mucho dinero, porque era caro, en relación al tiopental sódico. Por ejemplo, el tiopental sódico salía, un ejemplo, 25 bolivianos, el propofol salía $100. Miren la diferencia, ¿no? Ahora eso se ha revertido, ya hay competencia, ya hay varias líneas farmacéuticas que lo traen el propofol. Ahora ya el propofol se lo pide hasta en 50 bolivianos y el tiopental sigue en 20, 25, se mantiene, pero el propofol ya bajó. Pregunta: ¿cuál utilizarían ustedes? ¿Tiopental sódico o propofol? Eso me van a responder una vez les explique cuáles son las cualidades ahora del propofol o por qué el propofol en esa época era tan caro, porque también los efectos deseados eran mucho mejor que el tiopental sódico. Por ejemplo, el propofol para la inducción, para llevar al sueño, era aparentemente muy similar al tiopental sódico en relación a su inicio de acción. Pero en relación a su duración, con el propofol el paciente despertaba más rápido, 4 a 6 minutos después de dejar de administrar el medicamento, el paciente despertaba y despertaba sin náuseas y sin vómitos. En cambio, con el tiopental sódico, no todos, pero hay una mayor incidencia de que ese paciente sí tenga náuseas y vómitos. Con el propofol no había esa situación. Otra ventaja del propofol también era su vida media de eliminación, relativamente corta, 6 horas ya el efecto del propofol ya no está en el torrente circulatorio. En cambio, con los barbitúricos va a persistir por mucho más tiempo. Otra ventaja del propofol es de que no solamente en anestesiología lo manejamos como inductor, sino que también lo utilizamos para el mantenimiento de una anestesia general. Por eso es que hoy en día la anestesia general, si bien la clasificamos en inhalatoria e intravenosa, dentro de lo que es la anestesia intravenosa tenemos la anestesia activa, que es exclusivamente utilizar el propofol. O sea que con solo el propofol más un opiáceo, ejemplo fentanil, nosotros podemos dar anestesia general por horas y por horas y por horas. O sea que es menos tóxico. O sea que esas son las ventajas del propofol. Una de sus desventajas, porque tampoco no es el medicamento o el fármaco ideal, siempre tiene algo de malo, es, por ejemplo, debido a su composición del propofol. El propofol se compone de una
emulsión de lecitina, yema de huevo y ¿cuál sería el otro tercer componente? Van a averiguar, tarea. Ya les he dado dos, averigüenme el tercer componente del propofol, ¿perdón? Aceite de sol. Hay muchos o algunos pacientes que tienden a tener alergia a cualquiera de esos tres componentes que conforman la composición del propofol. Entonces, si nosotros tenemos antecedentes de que, por ejemplo, yo no como huevo porque ese rato se me activa mi racha alérgico, ¿será que voy a utilizar el propofol? No. Si sé que algún derivado de la soya consumo y también activo mi reacción alérgica, ¿será que voy a utilizar el propofol? No, no es cierto. Entonces, esa sería una de sus desventajas, su composición. En cuanto a la dosis del propofol, utilizamos una dosis de 1.5 hasta 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Esa es una dosis estándar, por eso es que decimos de 1.5 hasta 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Por otra parte, esto también, dependiendo de la dosis, el propofol puede llevarnos a una depresión respiratoria y también nos puede llevar a una depresión central. Y de ahí es que, si ustedes no saben, y eso era lo que en su momento la historia mencionaba en relación al propofol, que cuando salió el propofol, su nombre comercial, porque lo sacó Estados Unidos, su nombre comercial era el famoso Diprivan. Con ese nombre nació el propofol. ¿Quién fue el que lo usó sin tener tal vez el conocimiento, o tal vez no estaba la persona indicada en el momento de su administración? Un famoso artista, ¿quién sabe? Michael Jackson utilizó el Diprivan, que era el propofol. La historia menciona, ¿no?, de que él se medicaba, se automedicaba, y bueno, dentro de eso aparentemente le administraron, entró en una depresión respiratoria, no lo pudieron asistir y esa depresión respiratoria lo llevó a un paro cardíaco. Por eso es que si yo utilizo estos medicamentos, mínimamente manejar lo que es la vía aérea respiratoria. No se olviden, hiperextensión y lateralización. Es lo que todos los médicos y ustedes que están en ese camino, pues no se olviden nunca. Hiperextender y lateralizar, ya sea lado derecho o izquierdo. ¿Eso qué hace? ¿Qué hace eso? Mejora todo lo que es la ventilación, y por otro lado, al lateralizar la cabeza, ya sea a la derecha o a la izquierda, hacemos que la lengua también se vaya a ese lado y no ocasione una obstrucción de la vía respiratoria. Mínimamente eso debemos hacer, y ustedes van a ver de que esa técnica salva vidas.
salvavidas. ¿Produce también hambrea transitoria el propofol? Sí produce. Y si ustedes se acuerdan, también el tiopental sódico sí produce. Si yo les pregunto, pacientes con accidente cerebrovascular, aparentemente hemorragia subaracnoidea, con antecedentes de edema cerebral, ¿qué utilizo, el propofol o el tiopental sódico? ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? Yo se los he mencionado cuando he hablado de los barbitúricos, específicamente del tiopental sódico. ¿Por qué utilizan en terapia intensiva los terapistas el tiopental sódico y no así el propofol? El propofol produce también hipotensión, ¿no? Sí, pero el tiopental también. ¿Cuál sería la indicación de utilizar el tiopental y no así el propofol en un paciente con un accidente cerebrovascular? Porque mejora el edema, atrae el agua y Ya está bien lo que dices, pero la respuesta tal vez correcta es de que el tiopental sódico se lo considera un fármaco o un buen fármaco neuroprotector. Por eso es que los terapistas, cuando hay un paciente con una ACV, esté intubado, le hacen una tomografía, ven que hay un edema cerebral, no se pueden visualizar los ventrículos cerebrales, entonces directamente los terapistas lo inducen a un coma barbitúrico. Ustedes van a ver, sean curiosos cuando tengan la oportunidad en las indicaciones. Coma barbitúrico, y ahí indica el terapista en un suero fisiológico o en un dextrosa, poner 1 gramo de tiopental sódico y que ingrese a goteo para 24 horas por microgoteo. O sea que durante todo ese tiempo el paciente va a estar bien dormidito, ese cerebro va a estar bien protegido hasta que se reabsorba el edema cerebral. Entonces, tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el propofol para eso no nos sirve, pero sí el tiopental sódico. En relación, como decía aquí la compañera, el propofol sí produce hipotensión, sí produce, y más tal vez que el tiopental sódico. Sí produce bradicardia, sí produce bradicardia. Eso dependiendo de la dosis. Hasta acá todos estos medicamentos que les he mencionado, a excepción de la ketamina, todos producen hipotensión, todos producen bradicardia, todos producen disminución del gasto cardíaco, todos producen disminución del flujo sanguíneo cerebral, a excepción de la ketamina, que la ketamina es todo lo opuesto, y ya lo vamos a ver. Eso referente al propofol. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Doctor, usted mencionó que se puede llegar a una depresión con el propofol. Para revertirlo también debo utilizar la flumazenil. En caso es una benzodiazepina el propofol. Entonces, ¿con qué fármaco lo revertimos? Debemos dejar de ya, por ejemplo, si yo utilizo el propofol para inducción y mantenimiento de una anestesia general, de ya el paciente está intubado. Es cierto, está intubado. Sé que el efecto del tiopental sódico máximo va a ser, o su vida media de eliminación va a ser de 6 horas. Entonces, si yo veo que ese paciente, estando intubado, no despierta, pues yo dejo que pase el efecto del medicamento porque no hay con qué revertir. ¿Cuánto es la vida media del propofol? Del propofol,
Habíamos dicho de que el tiopental sódico era de cuánto, ¿se acuerdan? De 6 horas, dicen. 5 a 10 horas, ¿no es cierto? Del tiopental, dije eso, no. 6 horas de su vida media. Del propofol. El propofol su vida media es más corta. Es más corta. Lamentablemente no hay un antagonista para el propofol. No hay. Pero ¿qué es lo bueno? De que se metaboliza rápido. Porque su metabolismo y su eliminación es hepática. Y si yo sé que mi paciente no tiene ningún disturbio hepático, pues lo va a metabolizar rápido y no queda ningún resto o partícula de este fármaco en el torrente, lo que no ocurre con las benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas, por ejemplo, siempre queda una partícula y esa partícula es la que se redistribuye nuevamente por el torrente circulatorio y de alguna manera sigue ejerciendo su acción. En cambio, con el propofol y con el tiopental sódico no ocurre eso. Termina su acción, el hígado lo metaboliza, el riñón lo elimina y no queda más rastro de estos medicamentos. Por eso es que no hay y no es necesario revertir con ningún medicamento, solo espera, nada. ¿Otra pregunta, alguna duda? El mecanismo de acción sería potenciar el GABA también. También. Actúan sobre el neurotransmisor inhibitorio GABA. Su tiempo de efecto entre uno y el otro, 20-30 segundos de propofol. Es muy similar al tiopental sódico en su inicio de acción. Habíamos dicho que el tiopental sódico, brazo-cerebro, 15 a 30 segundos. Similar al propofol. Por ejemplo, cuando hacemos un procedimiento, una anestesia general endovenosa de corta duración, lo que nos piden los ginecólogos para hacer un legrado uterino. Un legrado uterino, cuando el ginecólogo es rápido para alegrar, para hacer una limpieza uterina, cuando quedan restos de un aborto, ¿ya? Y yo lo conozco al ginecólogo que es rápido para hacer ese procedimiento, pues nosotros en el servicio directamente utilizo propofol con un opiáceo, ¿ya? Y el ginecólogo va a alegrar en 3-5 minutos. Yo sé que el propofol en 6 minutos ya va a estar y el paciente despierta, o la paciente despierta y no se acuerda en qué momento fue el procedimiento. Ya, esa es la ventaja. Y no va a presentar vómitos, no va a presentar náuseas. Entonces, en procedimientos cortos y rápidos, sin necesidad de intubar, propofol. Si no hay propofol, tiopental sódico. Pero aquí viene la pregunta: si la paciente está hipotensa, está bradicárdica, ¿será que voy a utilizar? ¿Será que utilizo o no? No es cierto, porque la voy a llevar a un paro. ¿Qué utilizaría ahí? Ya lo vamos a ver. ¿Qué fármaco vamos a utilizar? Porque todos estos, dependiendo de la dosis hasta acá, producen hipotensión, producen bradicardia. Ketamina. Ketamina. Otros le llaman o vienen con el nombre de ketalarca, ¿no? La ketamina. Este, por ejemplo, es un medicamento muy utilizado en veterinaria. Ustedes van a ver, por lo general ahora ya habemos muchas personas que somos muy preocupados por los cachorritos, ¿no es cierto?
y lo llevamos al veterinario, ¿no? Y los veterinarios operan. ¿Qué utilizan? Ketamina. Ketamina utilizan. Y nosotros, ya en el ser humano, lo seguimos utilizando porque tiene ciertas ventajas y ventajas importantes. Para empezar tenemos que decir que la ketamina es de la familia de las fenciclininas. Es una fenciclina. Dosis de la ketamina. Manejamos 3 dosis. Esto en relación a la inducción. Hablamos de una dosis de inducción estándar de 1 a 2 o de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso. Eso es para viento venoso. Utilizamos otra vía intramuscular a razón de 10 miligramos por kilogramo de peso. Y utilizamos una dosis de aturdimiento. Esto utilizamos, por ejemplo, en niños con cierta discapacidad mental o no colaboradores, por ejemplo, para ponerles un aviento venoso. Entonces también administramos vía intramuscular, pero una dosis de 4 miligramos por kilogramo de peso. Su inicio de acción de la ketamina también es rápido, de 1 a 3 minutos. El paciente ya está dormido. Y su duración va entre 10 a 30 minutos de la ketamina. ¿Cuáles son en relación a su farmacodinámica, como les decía? Todos, hasta el propofol, les decía que actuaban sobre el receptor neurotransmisor GABA, ¿no es cierto? La ketamina lo hace no por el neurotransmisor GABA. ¿Quién sabe? Les dije que averigüen, parece en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Quién averiguó? Actúa sobre un neurotransmisor que es el NMDA, que quiere decir cuál es ese neurotransmisor. N-metildeaspartato. Ese es el neurotransmisor donde actúa la ketamina y no así en el GABA. Esa es una diferencia. N-metildeaspartato. Esta ketamina, una vez administrada y una vez se absorbe, se distribuye y se redistribuye, se metaboliza y se elimina, lo hace también por vía hepática y lo hace por vía renal. Pero la farmacología indica que deja también una partícula por un cierto tiempo más, que se conoce como la norketamina. Ese es su metabolito activo que queda en el torrente circulatorio. Como efectos adversos, la ketamina, cuando administramos solo ketamina pura, produce bastante cialorrea y también produce alucinaciones. Por eso es que cuando nosotros utilizamos la ketamina, debemos utilizar con alguna benzodiazepina, preferentemente ya sea midazolam o diazepam, acompañado de otro fármaco por su efecto
anticialogorro, porque la ketamina produce mucha cialorrea, mucha salivación. Ustedes han visto esa película El Exorcista, la muchacha. ¿Qué han visto en esa muchacha? Cuando el demonio se le entra. ¿Han visto o no han visto esa película? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? Ir a la cabeza, se trepa en el pecho, pasa en una instancia. ¿Qué más? ¿Qué más? Babea mucho. ¿Y qué se llama eso si babea mucho? Cialorrea. Luego los ojos se le van para atrás, para un lado, para el otro. Empieza a tener contracturas musculares o movimientos generalizados, ¿no es cierto? Es algo aparatoso. Yo como anécdota les comento que ni bien me recibí de especialista en una brigada, porque anestesiólogos era lo que más faltaba en ese entonces. Se hacían brigadas para ir a atender a ciertas provincias. Hicimos una brigada para ir a, no sé si conocen, Puerto Suárez, Pinar. Me tocó ir una brigada de médicos. Cuando llegamos allá, al hospital que era de la Caja Petrolera, directamente cuando entramos al hospital y entramos al pabellón quirúrgico, escuchábamos que la paciente que se operaba gritaba, pero que asustaba. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Me dice, están operando cesárea los ginecólogos. Y digo, ¿por qué grita tanto? ¿No quiere pasar? Me dice, claro, yo paso, porque me cambio. Cuando veo que sí estaban operando, la paciente estaba completamente acostada, pero bien amarrada en los brazos y las piernas, con varias amarradas ahí, donde ahí se me vino la película del Exorcista, donde veía que la mujer, los ojos estaban volcados, estaba sudando, sudorosa, las manos estaban, los dedos bien contraídos, queriendo romper los cinturones que ponemos, y le digo, pero ¿qué está pasando? El ginecólogo me dice que aquí solamente utilizamos ketamina. Y la paciente gritaba, pero no gritaba de dolor, gritaba porque la ketamina pura produce, ustedes van a ver en los libros, los malos sueños o las alucinaciones. Es como quienes de ustedes son casados. Levante la mano. ¿Quiénes son casados? ¿Quiénes tienen una enamorada tóxica o esposa tóxica o viceversa, esposo? Yo a algunos que he preguntado me dicen, cuando yo he experimentado con la ketamina pura, me dicen que la habían visto a la suegra por una parte. O sea que no sé qué tan feo será por la situación. Pero cuando entré aquí, como les digo, me dicen solo ketamina. Pero la paciente no gritaba de dolor, sino por las alucinaciones, por los malos sueños que son alucinaciones auditivas y visuales. Y eso lo comenta la paciente después al despertar. ¿Usted sentía dolor? No, pero sentía que se me venía la muerte. Usted no se imagina, ¿ya?, esos sueños, esas pesadillas, como si lo estuviera viviendo, ¿ya?, de una manera cierta. Imagínense esa situación que uno puede ocasionar utilizando la ketamina pura. Por eso es que hoy por hoy, que yo lo utilizo mucho la ketamina, y utilizo haciendo un famoso cóctel. Utilizo una benzodiazepina, con eso yo le quito
todos los malos sueños o las alucinaciones, porque primero la llevo un sueño placentero. La ketamina es un anestésico, potente anestésico, donde no va a sentir nada de dolor. Y la cialorrea quito utilizando la atropina, un cóctel, por eso preparo un cóctel, diazepam, ketamina y atropina. Y con eso ningún problema. Otra de las ventajas de la ketamina es que no produce hipotensión y no produce bradicardia. Por el contrario, aumenta la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Otra de las ventajas de la ketamina, por eso es que los veterinarios la utilizan a troche y noche, porque ellos no saben manejar la vía aérea de un animalito. Es que la ketamina no produce depresión respiratoria, más por el contrario produce broncodilatación. El paciente ventila mejor que cuando estaba sin el efecto de la ketamina. O sea que no necesito yo hiperextender el cuello ni nada, más por el contrario me empiezan a ventilar mucho mejor. Esos son los efectos o las ventajas que tiene la ketamina en relación a los anteriores. Pregunta: si el paciente está hipotenso, ¿qué voy a utilizar? Si está bradicárdico, ¿qué utilizo? Ketamina. Ketamina, ¿no es cierto? Si no sé manejar la vía aérea y tengo que hacer un procedimiento, ¿qué voy a utilizar? Ketamina. Pero no lo utilicen pura. No. Ahora, si el paciente es hipertenso, es taquicárdico, ¿qué utilizo? Cualquiera de los anteriores que les he mencionado, ¿no es cierto? Cualquiera. ¿Por qué? Un paciente hipertenso, uso propofol, le va a bajar la presión, le va a bajar la frecuencia. Uso tiopental sódico, le voy a bajar la presión, le voy a bajar la frecuencia. Por eso es que la farmacología, jóvenes, el que conoce y sabe, no va a tener problemas hoy, mañana ni nunca, porque el médico que sabe clínica tiene que saber farmacología. Yo veo que hay buenos clínicos, pero cuando llega la receta, estamos perdidos. Y eso yo veo mucho con las universidades privadas, donde yo voy y tomo los exámenes de grado, voy por la universidad, donde en farmacología poco o nada sale. O sea, imagínense la situación de esos colegas. Entonces, ustedes no sean de ese montón. El buen médico sabe llegar a un buen diagnóstico, y si yo tengo un buen diagnóstico, también tengo que saber manejar el tratamiento. Y el tratamiento es, lamentablemente para nosotros, es farmacológico, el 80%, y el 20% son medidas generales. En medidas generales, veré si el paciente va a estar en el cúbito dorsal, estará semipobre, pobre, de lo que ustedes quieran. Si va a necesitar oxígeno por bigotera, por mascarilla, esas son medidas generales. Pero la parte farmacológica es el otro grosso de la medicina. Así que preocúpense por lo que es la farmacología. Porque muchas veces nos atrevemos a utilizar un medicamento y si nosotros no sabemos, nosotros mismos, esta es la abogada, nosotros mismos nos ocasionamos un serio problema.
Y los abogados, aquí tenemos dos, pues, ¿no? Y los abogados están tras de nosotros. ¿Sí o no? Están tras de nosotros y no cobran nada baratito. Gracias a Dios yo no he estado todavía, pero yo les digo porque no puedo ceder. No puedo ceder. La medicina es muy linda, es muy hermosa, pero cuando nuestros conocimientos pues tienen que ser amplios. Por eso es que también la medicina se han hecho especialidades y se han hecho subespecialidades, ¿no es cierto? Porque querer abarcar todo también es imposible. Pero ustedes como médicos generales tienen que salir, o cuando salen del internado tienen que salir con conocimientos sólidos de las 4 especialidades básicas. ¿Cuáles son? Medicina interna, pediatría, ginecología, y pediatría. Les va a tocar ir a una provincia, San Matías, no sé si habrá pediatras. Ustedes se van a atrever a medicar un niño si tienen falencias. Por eso es que están a tiempo de. Ustedes saben lo que es el FODA. ¿Saben qué es el FODA? Fortalezas, identidades, oportunidades. Es para hacer un diagnóstico de situación. FODA. Fortaleza, Fortaleza, oportunidades, luego debilidades y amenazas. Ustedes tienen que hacer una autoevaluación, como todos lo hacemos. No crean que nosotros hemos sido ellos, no, también hemos salido con este FODA, hemos salido, pero uno tiene que hacer su autoanálisis de conciencia. ¿Cuáles serán mis fortalezas? ¿Cuáles serán mis oportunidades, debilidades y amenazas? ¿Qué debo hacer? Estas mis debilidades tengo que hacerlas fortalezas, ¿no es cierto? Tengo que fortalecer mis debilidades. Y estas amenazas las tengo que llevar aquí, a tener mayores oportunidades. Y eso lo voy a lograr con conocimiento. Con conocimiento. Sí, y si yo veo que ya este FODA lo tengo compensado, pues no me preocupo. No me preocupo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? No lo quiero asustar, pero es una de las verdades que a todos nos ha pasado, no crean. Al que les habla también, porque salimos con debilidades. Pero esas debilidades no las dejemos ahí, convirtámoslas en